Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, este es otro tema de la unidad 4. Este trata acerca de la concavidad y puntos de inflexión y un aspecto interesante que se llama derivadas de orden superior, y ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver, vamos, quiero que me sigan para que las cosas queden claras, ¿no? Dice así: la denominación de concavidad, y de esa palabra concavidad, es un término que nos habla acerca de curvatura, es decir, la forma en la cual la gráfica de la función muestra su curva. Es decir, miren, observen aquí la trayectoria del dedo. Aquí esta curva se está mostrando hacia arriba, en cambio de esta manera debería hacia abajo, bien sea hacia arriba o hacia abajo, como lo acabo de decir. En la gran mayoría de libros aparece el término cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, para establecer cuando la curvatura es o bien hacia arriba o bien hacia abajo, respectivamente. Por ejemplo, en este caso, aquí la curvatura es mostrada hacia abajo. Entonces, según la denominación esto sería una función cóncava hacia abajo, este sector. Repito, curvatura hacia abajo. Si fuera contrario, pues entonces la curvatura sería hacia arriba, ¿no? Entonces, vamos a usar ese término cóncava hacia arriba cuando hablamos de que la gráfica de la curva tiene una curvatura hacia arriba. Este caso. Y usaremos el término cóncava hacia abajo cuando hablemos de que la gráfica de la curva tiene una curvatura hacia abajo. Entonces, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba cuando la curvatura es mostrada hacia arriba, hacia el techo, y cóncava hacia abajo cuando la curvatura es mostrada hacia el piso. Eh, mm, Se me ocurre ahorita, ¿no? No tengo una imagen a la mano, pero piensen en un lente de contacto, ¿eh? Cuando yo pongo el lente de contacto de esta manera, estoy hablando de que él me está mostrando su curvatura hacia arriba. Y por el contrario, si lo pusiera al revés, pues estaría mostrando una curvatura hacia abajo. Bien, otro punto importante es lo que se llama punto de inflexión. Así como cuando hablábamos de máximos y mínimos, usábamos la terminología punto crítico. Cuando hablamos de concavidad hacia arriba o hacia abajo, vamos a encontrar puntos muy importantes que se denominan puntos de inflexión. Ese es el punto donde la curva cambia de curvatura. Miren esta gráfica, ¿ves? Si siguen la flechita, se van a dar cuenta de que la curvatura aquí es hacia arriba, mientras que la curvatura aquí es hacia abajo. Y el punto, justamente el punto donde hay un cambio de curvatura, es lo que se denomina punto de inflexión. Ahora bien, con la finalidad de poder determinar la concavidad de una función, porque hasta ahora eso era una parte teórica que estábamos tratando ahí rapidito para que entendieran esos conceptos sencillos. Pero este otro aspecto nos importa mucho porque para poder hablar de concavidad vamos a necesitar un concepto adicional dentro de las derivadas. Entonces decimos así, ven, con la finalidad de poder determinar la concavidad de una función, los posibles puntos de inflexión, necesitamos este concepto que viene a continuación. Son las derivadas de orden superior. ¿A qué llamamos derivada de orden superior? Bueno, una derivada de orden superior es la derivada, atención aquí, la derivada de una función, tantas veces como indique el orden. Voy a parar ahí.
porque la idea es la siguiente. Cuando nosotros agarramos una función y la derivamos por primera vez y decíamos derivada primera o primera derivada, estamos hablando de una derivada de orden 1. Pero cuando necesitamos agarrar a esa derivada y volverla a derivar, hablaríamos de una derivada de orden 2. Y si agarráramos ese resultado y lo hiciéramos de nuevo, entonces hablaríamos de una derivada de orden 3. Es decir, el orden nos va a decir cuántas veces tenemos que derivar los resultados. Leo. Entonces, una derivada de orden superior es la derivada de la derivada de una función tantas veces como indique el orden. Por ejemplo, una derivada segunda, ¿qué es? Es la derivada de la primera derivada. Una derivada de tercer orden, ¿qué es? Es la derivada de la derivada de segundo orden. Es decir, ya tendríamos que haber derivado 2 veces para buscar la tercera. Y así sucesivamente. Aquí les pongo un ejemplo. Miren, esta va a ser la segunda y la tercera derivada de esta función. Pero para eso necesitamos derivar por lo menos una primera vez, ¿no? Fíjense, la primera derivada de x a la 3 es 3x a la 2. La segunda derivada, ¿qué es? Agarramos esta y la derivamos. Pues una potencial, este 2 baja, 2 por 3, 6x. Así sencillo. Ahora, ¿qué sería una tercera derivada? Bueno, derivar esta, derivar la segunda. Y sería, ¿cuál es la derivada de 6x? 6. Entonces, fíjense, primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Nada complicado. Y todas estas derivadas siempre van a usar las mismas reglas de derivación que usamos para encontrar la primera. Una observación general respecto a la notación, porque es posible que ustedes a lo mejor revisen libros y vayan encontrándose cosas que en este curso o en este intensivo no los haya mencionado, pero lo voy a mencionar ahorita. En realidad no es nada del otro mundo. Fíjense. En este curso se ha tomado la convención, ¿no?, de que la primera derivada de una función se denota con este símbolo. ¿Se han dado cuenta? Es que siempre le pongo un apóstrofe arriba a f, ¿no? Y con esto indico primera derivada. Y a partir de este, entonces, ¿qué sería la segunda? Bueno, la función con 2 apóstrofes, y eso me hablaría de la segunda. La tercera derivada, ¿cómo aparece? Con 3 apóstrofes. Y así, si buscáramos la cuarta derivada, usaríamos aquí sí vamos a usar la nomenclatura romana, la de los números romanos, y usábamos así, ¿ves? F, y este 4 romano entre paréntesis nos habla de la cuarta derivada de f. Y así sucesivamente. Esta es la notación que nosotros usamos aquí en este curso. Ojo, que no es inventada, está en los libros. Pero también hay otros libros que proceden de esta manera. Miren, esta que está aquí se lee así: derivada de f respecto de x. Esta es la primera derivada, esta coincide con esta, es la misma. ¿Qué dice aquí? Derivada segunda de f respecto de x 2 veces. Esto no es x cuadrado, sino 2 veces. Repito, derivada segunda de f respecto de x 2 veces. Y esta coincidiría con esta. ¿Qué sería esta? Derivada tercera de f respecto de x 3 veces. Sería esta. Entonces, hay notaciones, algunas más cómodas que otras. Yo opté por usar una de las más cómodas, que es esta. Con esta se escribe más, con esta se escribe menos. Y esa es la intención. Bueno, entonces hasta aquí este video. Es bastante corto. Lo que importa de este video, número 1, es todo el contenido que tiene que ver con concavidad, qué significa, qué es un punto de inflexión. Y lo segundo es aprender a derivar
una vez seguida de la otra. Bien, hasta aquí este tema entonces.